Saludos a todos, espero que estén muy bien. Aquí vamos a probar otra estrategia para mercado financiero. El horario de operación va a ser en la tarde, más o menos la tarde. Esperemos cómo se encuentra el mercado hoy. Está volátil hasta ahora. Solamente vamos a utilizar un indicador Kellner. Muchos utilizan el canal de Kellner para operar mercado financiero. Nosotros vamos a operar en base a acción de precios junto con ese canal, es decir, me va a dar una confirmación de más. No voy a entrar de golpe. Vamos a configuración M1. Tiempo en clásicas, tiempo de expiración 2 minutos. El monto, bueno, voy a iniciar con 42 y voy a operar la primera operación con 24. El Kellner vamos a poner 20, 10, 2 estilos, como se observan allí. Quitamos el fondo y guardar. Ya tenemos configurado todo, vamos a operar con la media. Es como un Bollinger simple, pero podemos utilizar los extremos viendo también la acción de precio. No se trata solamente de operar cuando rompe, sino que debo ser consecuente con el análisis que me muestra la opción de precio, para que así me dé mayor probabilidad de éxito. Así que voy a buscar una posición. Entrada al alza en AOCAC. Entrega al alza a 2 minutos en AOCAC. Vamos a observar el porqué. Ojo, revisen siempre las temporales mayores. El Keller es una guía, ¿no? Y si ustedes entran donde no es, porque el Keller le dice cómo se utiliza el Keller como tal. Cuando el precio cae por debajo, yo entro hacia la baja, y cuando el precio cae por, bueno, sube por arriba de la media, es al alza, pero en este caso no es así, a pesar de que, mire, uno, dos, tres toques, es decir, mire, eso es un patrón de acción de precio. Cuando el precio generalmente en tendencia testea dos veces la zona y en la tercera vez vuelve a caer y rechaza, esto es una entrada clave. Yo entré antes, un poco anticipado, pero bueno, para conseguir un mejor punto de entrada. Tenemos el movimiento ya ejecutándose y ya lo que me queda es esperar. El que le da hacia una punta, mire, me está marcando el alza, por eso también es una guía. Él me indica la tendencia. M5, ¿qué me dice? Observemos. Precio, ya tengo un patrón de vela, tengo la acción de precio, me indica que el precio puede subir a la zona que tengo marcando aquí. Es decir, que hay una consecuencia en la acción de precio y el Keller. Así que bueno, espero el tiempo que me falta para ver cómo sale la primera operación. Oye, ¿quieres unirte a un grupo donde comparto señales y estrategias que realmente funcionan y lo mejor de todo sin pagar nada? Entonces pon atención. En mi grupo gratuito comparto varias estrategias, ideas y operaciones en vivo 100% reales y transparentes. Nunca te voy a pedir dinero y no tendrás que gastar nada para entrar. ¿Quieres aprender a ganar más con operaciones? Haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado y únete al grupo ahora, te veo ahí. Win en la primera operación. Hay una reacción, pero miren, observen, el precio rechaza. Nuevamente, sí se da la reacción como se espera, pero no sube como yo lo planteé, que era hasta aquí, hasta las líneas del Kenner, es decir, las bandas, ¿no? Vamos a ver, mire, un nuevo rechazo. Vuelve a rechazar. Una vela más, yo creo que aquí puedo sacar una nueva entrada. En este caso voy a subir a 42 el monto de la segunda operación. Si la siguiente vela se decía a la baja, esto es a la baja. Es posible que la entrada me la dé en esta vela de M1. Pero si no rompe esa zona, sería lo mismo, pero ya sería el cuarto toque. Si usted piensa, no, voy a entrar al alza otra vez. No, a menos que rechace, pero ahí sería complicado, ¿no? A ver, nueva reacción. Ok, mira, hay una reacción al alza, positiva, es decir, voy a esperar a que teste nuevamente al menos la mitad y le entro, sí. O espero a que rompa, una de dos. Espero a que se dé la condición para entrar, sea al alza, más que todo es al alza. Entrada al alza en AOCAC. A pesar de que no hay rompimiento en este rango de M1 que se está formando, yo estoy buscando la tendencia macro. Yo estoy buscando esa tendencia. La idea de esto es ver hacia dónde el precio está reaccionando con fuerza. Y lo veo más al alza que a la baja. Mucho rechazo. Está comprimiendo. Claro está, esto es un riesgo, porque como un rango, pues puede ser de que no rompa y pues vuelva a la parte baja. Pero yo apunto al alza en base al primer análisis. Así que espero el tiempo a ver cómo sale esa segunda posición en el par AUCAC. Posición ganada en AUCAC, tengo el segundo acierto. A pesar de que entré un poco antes, igual estaba entrando arriba de la media del Kellner, ¿no? Pero mire, el precio de rotación mucho más abajo y pude haber tomado un mejor punto de entrada. Sí, bueno, estoy operando el mismo par. Voy a tomar una última operación y ya, eso sería todo por la sesión. Está volátil.
El monto va a ser de 70 y voy a buscar un par que me esté pagando un poco más. Entrando a la baja en CHF-JPY, última operación. Me adelanté un poco al cierre de vela, pero bueno, estaba prácticamente quedando igual. Vemos que el precio, mire, no pasa, no pasa, no pasa. Es decir, cada vez que intenta subir es rechazado. El precio rompe el Kellner hacia la baja. Bueno, tengo un vacío a la baja, así que bueno, entrada a la baja. Espero. Está volátil el mercado, así que mire, vamos a ver cómo resulta esta operación en CHF-JPY. Hey, espera un momento. Antes de ver el resultado de esta operación, ¿qué tal participar por una cuenta de $100 para probar la estrategia que te enseñé en el video? Es fácil, deja un comentario positivo y únete a mi grupo de Telegram con el enlace de la descripción. Vamos a aprovechar. Posición ganada al último segundo. Bueno, en este caso hubiese entrado más arriba, pero bueno, está muy volátil este par. Demasiado movimiento, miren, movimientos muy rápidos hacia abajo, con mechas. Bueno, medio win, pero aún sigue, bueno, pareciera que sí. El movimiento me marca la baja, es decir, que la tendencia que estaba escogiendo era correcta. Aquí la cuestión es la volatilidad que me generó, que pensé que iba a perder la posición, pero mire, la gané al último segundo. Bueno, me quedo quieto, porque si hubiese perdido la operación, hubiese quedado casi igual. Subí la cuenta de 42 a 152. ¿Qué aprendimos de la estrategia como tal? Es que si el mercado está volátil, es difícil que se den los resultados. Incluso puedo sufrir con las operaciones. Porque el análisis puede ser lo correcto, pero como reacciona muy rápido, quizás debo acortar tiempo. Eso es una forma, ¿no? Deje su opinión en los comentarios para ver qué tal les funciona esta estrategia. A ver si lo han probado en un mercado estable. Porque en un mercado estable puede ser que sí me dé más resultados. Porque mira, aquí apenas me una entrega al alza, ya el precio retrocede fuertemente. Pero bueno, así funciona este mercado. Nos vemos en un próximo video y que tengan un feliz día. Hasta luego.